Hola, buenos días, ¿qué tal estáis, hermanos? Mirad, en este vídeo, que es el tercero de la serie Las claves sobre los grupos de oración del Padre Pío, vamos a hablar sobre la oración. Bien, lo primero que quiero que sepáis es algo que se dice muy poco, ¿vale? Porque a todos le vemos al Padre Pío con su rosario. ¿Vale? Porque a la mamá, yo le llamo la mamá, la Virgen Santísima, pues la quería mucho y tenía un amor pues filial muy grande, y eso lo tenemos que tomar nosotros como ejemplo. Pero del Padre Pío también hay que aprender más cosas. Por ejemplo, su espiritualidad franciscana, que en un vídeo posterior vamos a tocar ese tema. Pero aquí vamos a tocar un tema más importante, las Sagradas Escrituras. Hay poca gente que sabe que el Padre Pío aconsejaba y exhortaba a leer las Sagradas Escrituras a las personas que venían a pedirle consejo, a los grupos, a sus grupos de oración. Les animaba a leer las Sagradas Escrituras, a meditar las Sagradas Escrituras. Y esto era algo en aquella época, hay que centrarse cuando vivía el Padre Pío, era antes del Concilio Vaticano II, esto era impensable. Quiere decir que el Padre Pío se adelantó a su tiempo, tenía un carisma profético y así lo hizo. Espero que lo tengáis en cuenta. El cardenal Martini, en un encuentro de los grupos de oración del Padre Pío en Lombardía, les decía a los grupos, les exhortaba a formar grupos de oración con las Sagradas Escrituras, a leer las Sagradas Escrituras, a saber meditar con las Sagradas Escrituras, a orar con los salmos, y les animaba a orar con el Evangelio. Quiere decir que los hijos del Padre Pío deben de conocer la palabra de Dios, deben saber meditarla y amarla y ponerla en obra. Incluso él instaba a la meditación y a la lectura de la palabra de Dios, a orar con la palabra de Dios. ¿Qué ocurre? Pues que entre la palabra de Dios y la meditación de un libro santo, él siempre anteponía la palabra de Dios. Cuando alguien le aconsejaba, padre, por qué no me aconseja algún libro de oración, algún libro santo? Hijo, la palabra de Dios. Coge y lee. De esto también habla, creo, en el epistolario número 2, y si no me equivoco, en la página 129, ese epistolario número 2 está dirigido a las cartas que se intercambiaron con Rafaelina Cerase. Entonces allí también lo menciona, y muchas veces menciona a San Pablo. ¿Y qué es en concreto lo que dice en esa página 129 del epistolario número 2? Pues decía que en la meditación y la oración somos nosotros los que le hablamos a Dios, pero en las Sagradas Escrituras es Dios quien nos habla a nosotros. En otro momento también el Padre Pío decía, no sé si aquí en el epistolario número 2 o en otro lugar, pero decía algo que los católicos deberíamos de haberlo sabido de antes, que el que no conoce las Sagradas Escrituras no conoce a Cristo. Y para el Padre Pío, ¿cuál creéis que es el fruto de la oración? Creo que ya lo he repetido anteriormente. El fruto de la oración era la caridad fraterna. ¿Y él dónde lo vio? ¿Dónde vio, dónde vio al hermano necesitado? Pues mira, lo vio en los enfermos, en los pobres, y doblemente también. Vio esa pobreza y esa necesidad, ese hacerse prójimo, ¿vale? En los enfermos pobres. Y decía, en el enfermo está Jesús, en el pobre está Jesús, pero en el enfermo pobre está 2 veces Jesús. Esas son sus palabras. Creo que no habrá nadie que conozca al Padre Pío que las desconozca.
Juan Pablo II, en 1996, en una reunión de los grupos de oración del Padre Pío, les dijo: la oración tiene que estar unida a la caridad fraterna. Y en eso tenéis un buen ejemplo en el Padre Pío a seguir. En los grupos de oración del Padre Pío hay que cuidar mucho las formas de orar. Sobre todo hay que cuidar la formación sobre la oración, con una buena pedagogía oracional. Hay que utilizar oraciones franciscanas, hay que conocer el franciscanismo. Hay que conocer los frutos de la oración cristiana y preparar los encuentros de oración esmeradamente, con mucho cuidado y con mucho tacto y muy bien. Bueno, hermanos, mirad, esta es el tercer vídeo de la serie Las claves sobre los grupos del Padre Pío. Pero esto no, aunque la serie termina aquí, que es la base, esta era la base sobre la cual vamos a crecer. Entonces, van a venir muchísimos vídeos más, muchos para vuestra formación y para, bueno, muy interesantes, súper interesantes, para crear unos grupos de oración como el Padre Pío los quería. Y ahora quiero compartir con vosotros, si me permitís, una oración. Podéis hacerla en silencio, podéis escucharla o podéis orarla a la vez que yo. Es una oración muy franciscana que estoy segura que lo vais a conocer. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva a ti su mirada cariñosa y te dé la salud y la paz. El Señor te bendiga, hermano. Paz y bien, hermanos. Nos vemos en el siguiente vídeo. No te pierdas ni uno, porque esto, si lo puedes, divúlgalo, envíalo a otra persona, para que en los grupos del Padre Pío haya unidad, amor y caridad. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva a ti su mirada cariñosa y te dé la salud y la paz. El Señor te bendiga, hermano. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. El Señor vuelva a ti su mirada cariñosa y te dé la salud y la paz. El Señor te bendiga, hermano.